¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando Orden del Día en una mañana lluviosa, en una mañana donde dicen que a partir de la noche va a cambiar sensiblemente, se va a modificar la temperatura. Tenemos imágenes de lo que está pasando. Si viene para la zona de Congreso y para el centro, venga con paciencia porque el tránsito está no colapsado, pero naturalmente más lento que de costumbre. Así que bueno, llovió bastante durante la noche y dicen que estamos en los prolegómenos de la modificación de la temperatura, nos acercamos al invierno y por ahí vamos. Bueno, estamos en un martes con dos temas muy importantes que tienen que ver con algo que está rescatando Daniela Romero para dentro de un ratito, que es la recuperación posible, dice ella, y el proyecto de Ficha Limpia y todo lo que tiene que ver con la Corte, que ayer esbozó un poquito María Cafferata. Comienzo saludando primero Romero, ¿cómo le va? Que dice buen día. Buen día, Pato, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde surge eso de rescatar Ficha Limpia, Romero? Bueno, claramente a partir de que se Sí, rechazó el proyecto sí. de Ficha Limpia y finalmente no se va a poder... Tengo que ir a Cafferata ya porque hay algún problema en el micrófono de Daniela Romero, así que la saludo a María. ¿Cómo andás, María? ¿Qué ¿Cómo decís? estás, Pato Méndez? Bien. Y respondo por la compañera Dale. Daniela, que me transmite la ¿Viste? información mentalmente. Efectivamente, a ver... Mentalmente eso es bueno, sí, ¿eh? sí, así de Eso es- compenetradas estamos Sí, en Diputados dale. TV. No, a ver, estamos en un escenario de un Congreso que todavía está sufriendo los coletazos de la elección porteña y recordemos que uno de los aspectos políticos protagonistas de la elección porteña tuvo que ver con la caída de la ficha limpia, la utilización de esa caída de ficha limpia por parte del PRO y de Silvia Lospenato para tener en cuenta un poco esa oposición que tiene con el gobierno nacional y un poco cómo se va reacomodando el ex Juntos por el Cambio frente a esa caída. El Sí. proyecto es del radicalismo. Acá siempre hubo una disputa respecto a los sentidos sobre quién había sido el impulsor de Ficha Limpia. Sí. Y si bien Silvia Lospenato había sido la impulsora del 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, lo tenés a Fernando Carvajal, las figuras de la Sí, coalición claro. cívica, intentando despegar esa apropiación que hizo el PRO de Totalmente. la bandera para poder reubicarla en un contexto, si se quiere, más relajado después de las elecciones nacionales. María, ya recuperamos enseguida, Daniela, pero te hago una pregunta porque a vos estas cosas las seguís. Ayer se avanzó muchísimo con el acuerdo entre violetas y amarillos, Sí. con el acuerdo en la provincia entre libertarios y el PRO. Te pregunto como título, Sí. ¿y el radicalismo, una época o un momento el radicalismo fue clave constitutiva de lo que era Juntos por el Cambio y de acuerdos con el PRO? ¿Dónde está el radicalismo en la provincia después de este acuerdo? Brevemente, se fumó un poco la pipa de la paz la semana pasada, después de esa cena el jueves por la noche entre Cristian Ritondo y Javier Milei en Olivos. Se terminó de consolidar el día de ayer para mostrarle a las cámaras y a los periodistas ahí presentes de que se empezaba a avanzar Sí. más activamente en el diseño de las listas en Del PRO y La Libertad Avanza. Y en paralelo están habiendo conversaciones, y acá Cristian Ritondo es bastante protagonista e intermediario, entre Maxi Abad, en tanto Sí. líder del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, y también Santiago Caputo. Santiago Caputo tiene un vínculo con Maxi Abad. El tema con Maxi Abad, y esto te lo va a decir cualquiera que lo conozca, es más jabonoso. Tiene un buen diálogo con Casa Rosada, pero también tiene un buen diálogo con los ex socios Juntos por el Cambio y todavía está viendo qué hacer, porque pasó algo más la semana pasada y es que Facundo Manes Sí, se lanzó. terminó separando de la Unión Cívica Radical para candidatearse solo. Y vos licuar- ahí tenés Sí, muchos actores que están viendo cómo hacer para lidiar con ese centro que no es ni de Milei ni de Cristina Fernández de Kirchner, que calculan que son más o menos un 20% de los votos de la provincia de Buenos Aires, para un poco liderarlo y que no pase lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, que vos tenías a Paula Oliveto sacando 2, no sé cuántos Lula puntos, Levy. a Lula Levy sacando también Sí. menos de 3 puntos. Esa atomización que se vio, bueno, acá en el Congreso lo tenés a Emilio Monzó rosqueando para llevar a todos esos sectores Sí. de Juntos por el Cambio para presentarlo como una sola oferta electoral. Ahí estamos. Bueno, la hemos recuperado ya a Daniela Romero, pero vamos a los títulos, por favor, de esta mañana. Dale. Recordamos, informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La emergencia en discapacidad implica un impacto fiscal de hasta 0,4 del PBI después de la reunión y la convocatoria de la comisión ayer, comisión que preside Daniel Arroyo. Proyecto alternativo a ficha limpia. Amplía en un ratito Daniela Romero. Diputados de diferentes bloques piden al PRO y La Libertad Avanza habilitar comisiones para tratarlo. Nuevo régimen de la Marina Mercante. La diputada Julia Estrada presentó un proyecto para declarar la nulidad como servicio esencial. Bueno, y estamos 11 de la mañana con 6 minutos. Tenemos imágenes de lo que pasó ayer con la Comisión de Discapacidad y la verdad que me parece central esto de que la Oficina de Presupuesto del Congreso diga, mira, atender la discapacidad cuesta esto, menos del 1% o menos de la mitad del 1%, porque la verdad que trabajar sobre números es lo esencial, si no, estás siempre en el aire en cualquier cuestión. Daniela Romero, a ver. Tengo voz ahora. Ficha limpia, sí, tenés vos. Perdóname, ficha limpia, ¿por qué se podría tratar otra vez? Porque hay un proyecto, un poco lo que te estaba mencionando, era que, bueno, a partir de la caída de ficha limpia del proyecto de ley en el Senado, al ser rechazado, no se puede tratar por el resto del año parlamentario. Por lo tanto, tendría que recién empezar a tratarse a partir del año que viene y desde cero, porque todo el proceso de marzo del 2026. Todo el proceso, a menos que lo quieran incluir en extraordinarias, pero todo el proceso se perdió, incluso la aprobación de la Cámara de Diputados. En ese contexto es que aparece este proyecto que lidera Fernando Carvajal, diputado de Democracia para Siempre, que lo que él plantea es hacer otro proyecto que en vez de cambiar el código electoral va a cambiar otras cuestiones que van a hacer que apliquen a más delitos, no solamente la cuestión de la corrupción, y que es de alguna forma como una especie de proyecto simil ficha limpia, hace como lo mismo, y bueno, y con esa idea es que entonces quieren impulsarlo. Este proyecto se presentó, creo que si no me equivoco, el 12 de mayo, en un rato, o sí, lo ampliamos ahora. En placa 1 y placa 2, en lo el placa 2 ahora. dice 12 de mayo. Perfecto. Dale con la 1, ahí la tenés. Entonces, bueno, lo que te decía es que se presentó el 12 de mayo y lo que pidieron ayer fue, a partir de una nota que le elevaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales y, perdón, de Legislación Penal y de Justicia, es que empiecen a tratar, porque bueno, sí, el proyecto se presentó, pero depende de los presidentes de la comisión que convoquen a este plenario para empezar el tratamiento. Un poco la idea es apurarlo este año, que también, a ver, siendo un componente muy importante dentro de lo que es la campaña electoral. Recordemos que no fue hace tanto, parece que fue hace un montón, pero no fue hace tanto que todo el tema de ficha limpia se metió de lleno en la campaña porteña y que, por supuesto que hubo banderazos de a quién le pertenece el proyecto, quiénes realmente quieren este proyecto, que de alguna forma aparece como una especie de proyecto anticorrupción, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que no pase que necesiten esperar al año que viene para tratarlo, lo quieren impulsar algunos sectores de la oposición, en este caso Democracia para Siempre tendría el apoyo, ahí estamos viendo los que firmaron este pedido para habilitar el tratamiento del proyecto. Está Manuel Aguirre, Oscar Agoscarreño, Marcela Campagnoli y Dania Tabela. Un sector medio, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, pero que últimamente funciona más como opositor. Y bueno, y fíjate quiénes son los nombres de los que presiden la comisión. Marcela Campagnoli es más que sigue siendo Coalición Cívica, más que Democracia para Siempre. Está bien. Sí, todos sectores un poco también que cuando pueden aprovechar una instancia para decir no somos kirchneristas, la aprovechan más en un contexto en el cual están trabajando codo a codo con el kirchnerismo con muchas medidas que van en contra del gobierno nacional. No nos mezclen. Estos temas, como bien decía Dani, más anticorrupción, de transparencia, sirven un poco para decir, bueno, que no somos Cristina. Exactamente. Te decía, fíjate quiénes son los que presiden la comisión. Tenemos en legislación penal a Laura Rodríguez Machado, que es del PRO. Pro bullrichista. Y
después de Justicia, Manuel Quintar, de la Libertad Avanza. Es decir, también te ponen en evidencia de quiénes dependen que se pueda tratar este proyecto de ley del PRO y la Libertad Avanza. Justamente los dos espacios políticos que hasta hace poco se estaban matando por ficha limpia y que uno diría, bueno, si realmente quisieras que esto se empiece a tratar otra vez, si quieras apurarlo y que realmente sea ley, tendrías que poder habilitar que tratemos este proyecto si supuestamente estamos todos a favor de que proceda. ¿De qué se trata? Básicamente es 12 de reformular, mayo, ahí tenés, sí. reformular el Código Procesal Penal Federal en vez del Código Electoral. ¿Por qué esto es importante? Primero por lo que te decía recién, Pato, de que esto amplía la cantidad de delitos, porque lo que trataba el proyecto de ficha limpia que se había aprobado en la Cámara de Diputados solamente se refería a delitos que tenían que ver con la corrupción. Y de hecho fue un debate muy trascendental en lo que fue... Por eso te decían que estaba direccionado a Cristina. Sí, a ver, estaba direccionado a Cristina, te decían que estaban apurando el proyecto para que... Porque también eso, o sea, lo que te digo, fue un tema de debate central, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el hecho de, tendrían que ampliar la cantidad de delitos, pero ninguno quería poner más modificaciones, ninguno quería retrasar más el proceso y se terminaba apurando. De hecho, bueno, cuando fue la sesión del Senado, que se pensaba que se aprobaba y se terminó rechazando, todos los discursos eran, este proyecto necesita modificaciones, necesita perfeccionarse. Caferata, te pregunto, 10 segundos. ¿Hablaste con alguien del peronismo? Me gusta decir que pone un límite. Y sí, me extiendo. 1, 2, 3 se terminó. No, escúchame. No, el peronismo. ¿Hablaste con alguien del peronismo sobre esto? Sí, el peronismo hoy tiene reunión del PJ Nacional. Cristina Fernández de Kirchner anunció hace una hora que van a mantener la reunión que se había suspendido luego de la muerte del Papa Francisco. El peronismo te diría que todavía está celebrando la caída de la ficha limpia en el Senado de la Otra vez me Nación. dicen, Y no estaban preocupados respecto a este tema, están más preocupados para resolver la interna de la provincia de Buenos Aires que la posibilidad de que se vuelva a tratar ficha limpia, especialmente luego del gesto que tuvo la Libertad Avanza. Esto de vuelta es una bandera que tiene ese sector de ex Juntos por el Cambio, que un poco quiere ponerse en agenda, como sosteniendo no solo el PRO impulsaba esta iniciativa. En peronismo no están preocupados por eso. A ver, señora. El segundo punto que te iba a mencionar de por qué es importante que cambie, volvemos a la placa anterior, por qué es importante que cambie el Código Procesal Penal en vez del Código Electoral. Porque recordemos que ficha limpia se cayó por un voto en el Senado. Sí. Y que justamente el problema siempre fue también en la Cámara de Diputados que no se llegaba a los 129. Es decir, cuando se trata de una reforma electoral, necesitas de la mayoría absoluta del total de los miembros. En este caso no sería una reforma electoral, por lo tanto con una mayoría simple, o sea, muchísimo más fácil de aprobar, se aprobaría, por ejemplo, ficha limpia en el Senado si hubiese sido si hubiese aprobado si fuese con mayoría simple. Entonces, esto también te cambia la presión de la cantidad de votos que necesitas para poder impulsar ficha limpia. O sea, es muchísimo más realizable este proyecto que el que era el anterior. Entonces, eso es clave para entender por qué este proyecto es distinto. Más pensando en un gobierno que se imagina a sí mismo con mayores representantes el año que viene. Sí, por supuesto. ¿Viste? Pero igualmente, a lo que voy con esto es que si se llegó a los 129 en la Cámara de Diputados y se llegó a 36 en el Senado, tendría que aprobarse este proyecto de ley si es cierto que se mantienen esas mayorías. Eso es como la gran incógnita si realmente eso sucedería. Pero bueno, estas dos cuestiones. Amplía la cantidad de delitos, necesita una mayoría simple, no una mayoría absoluta para ser aprobado. ¿Y cuál es la diferencia sustancial dentro del proyecto? Y acá me parece que va a ser interesante el debate si eventualmente se trata. Porque lo que plantea es que la sentencia penal condenatoria quedaría en condiciones de ser ejecutada luego de que se haya cumplido con el requisito de doble conforme. ¿Y eso no era igual que ahora? Esto no, porque vos necesitas una sentencia firme. Ese es el problema. No, está bien, pero digo, en el proyecto de ficha limpia no te pedían sentencia firme, te pedían doble conforme. El proyecto de ficha limpia te pedía, te decía que una vez que vos tengas una condena en doble instancia, en doble conforme, por delitos de corrupción, no podías candidatearse. Exactamente. Esto directamente va mucho más allá de las candidaturas. Esto es en general, todos los delitos, a partir de que es según doble conforme, ya se puede ejecutar la condena. O sea, te puede cambia... ser cámara, casación. Esto abre un debate que ya no tiene ni que ver con las candidaturas, Pato. O sea, tiene que ver con cómo va a funcionar o cómo debería Hay mucho empoderamiento funcionar. de la justicia acá. Claro. Mucho empoderamiento. Acá lo que también te saca es la presión de que tenga que ser...
Claro. Porque uno siempre termina haciendo un recurso extraordinario. Obviamente que eso te lo rechaza la Cámara, después lo volvés a presentar con un recurso de queja. Hay toda una cuestión de cómo se termina llevando todas las causas a la Corte Suprema, o se intenta. De alguna forma, esto te cambia cómo funciona todo el Poder Judicial, todo el sistema judicial. Sí, la política. Iría también, pero en contra de los fallos de la propia Corte Suprema. Hay que ver cómo se juega la constitucionalidad de que el Congreso pueda decir que no, a partir de ahora la condena firme es a partir del doble conforme y no necesita ir a la Corte Suprema para que se ejecute la pena. Sí. Va a haber una discusión a intrapoderes con la propia Técnicamente Corte igual Suprema. no es que es condena firme con un doble conforme, porque podés volver a apelar. Condena firme ya está. O sea, vos con un doble conforme podés seguir apelando. El tema es que ya se puede ejecutar la condena, que es distinto. Sí. Puede ser preso, Entonces, básicamente. claro, exactamente. Te digo una cosa, yo sé que es solamente un hecho aislado, pero no tan aislado. En un momento donde estamos viendo si se suspende o no a la jueza de Dios, que se había montado un reality, cuando se estaba juzgando las causas de la muerte de Maradona, y se habían corrido 2 jueces, y había asumido ella el rol protagónico, y entraban las cámaras, y se filmaba, y la cuestión estaba comercializada. Viste, digo, tanto poder a la justicia, yo, viste, take it easy, viste. No, sé que no todo es así, ¿no? Pero ¿quién te va a dar el doble conforme? No, absolutamente. ¿Quién te da el doble conforme para decir, no sos candidato, no sos candidata? Ese es un caso de la justicia. Pero cuando vos mirás el demérito de las instituciones, la justicia y la dirigencia política están palo y palo, ¿eh? Sí. Por eso El digo, tema es pero que bueno. el proyecto que trae Dani, que yo no lo conocía, que Claro. llega hasta ese punto, no es solamente para términos ficha limpia. Es que No, eso- claro. no, para o sea, lo de la las candidaturas ejecución me de parece todas lo las de menos. cosas. Claro. Es casi Sí. es cómo va a ser la dinámica y cómo van a empezar a aplicarse las condenas a partir de ahora. Pero Claro. sí, esa fue la objeción que siempre hubo respecto a la ficha limpia. ¿Vas a dejar en manos de la justicia el armado de las listas electorales? Bueno, algunos te decían que sí, otros te decían que no. Sí, sí, no, De hecho, pero bueno, Y acá tenés más poder todavía. Esto, Sí. bueno, lo que decía también, volvemos un poco A ver. a las placas. Sí. A partir de esto, dicen, entendiendo que el doble conforme, queda satisfecho cuando el Tribunal Casatorio haya declarado improcedente el recurso federal extraordinario de inconstitucionalidad. O sea, ahí se refiere a esto de, bueno, siempre uno termina aplicando un recurso extraordinario, la Cámara te lo rechaza generalmente. Pero bueno, puede habilitarlo, por supuesto. Entonces también toman eso en consideración. Y si vamos a la siguiente placa, lo que decía en las justificaciones es: ello así no es necesario esperar la resolución de la Corte Suprema, salvo caso de concesión del recurso extraordinario justamente, para que todos los aspectos de la sentencia se ejecuten desde la prisión hasta la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Este es básicamente el proyecto que, como les digo, lo lidera Fernando Carvajal, diputado radical de Democracia para Siempre, y que junto con los sectores medios, si se quiere, quieren empezar a tratarlo en comisiones para que no haga falta esperar al año que viene y volver a tratar ficha limpia. Eso sí es que el año que viene se trata de fecha limpia, Está porque un también tema es... interesantísimo, porque sabes que acá el poder del Poder Ejecutivo Nacional ha ido oscilando y cambiando mucho en los últimos años. Porque Macri duró 4 años, Alberto duró 4 años, hubo mucho cambio. No es el poder concentrado en las provincias. Acá el PRO gobierna la ciudad hace 17 años. En muchas provincias el radicalismo en Mendoza mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo gobernó los Rodríguez Sá, Insfrán? Entonces digo, indudablemente puede ser que no haya ninguna injerencia del poder político en las provincias. Pero eso es una suposición, no es un dato. Si después de 20 años en el poder, cualquier poder político provincial, si no hay alguna injerencia de ese poder político en la justicia, sería como raro. Y ese poder judicial el que va a decir, no, vos sos un candidato opositor y vos no participás. La verdad que este es el tema que a mí me hace ruido. Muchos diputados y diputadas que son oposición en sus propias provincias alertaban sobre ese mismo peligro. Claro, en y cualquiera, recordemos porque que tenés las gobierno de provincias todos aparte colores. históricamente han negociado con el Poder Ejecutivo de turno para designación de jueces. Todo el mundo quiere un juez federal a tono con sus propios colores partidarios en la provincia que gobiernan. Fue algo que se planteó incluso, tenemos más de 100 vacantes en la justicia y como parte de las negociaciones en el marco de la Corte Suprema se estaban negociando esas mismas vacantes. Sí, es una alerta que te hacían las propias oposiciones. Es curioso porque justo Fernando Carvajal es uno de los voceros más elocuentes de la oposición en Formosa y que fue lo que derivó
entre algunas cuestiones, que no fuera el presidente de la Comisión Libra, por ejemplo. Sí. Precisamente como era muy opositor a Infran, en las conversaciones que había con el peronismo no querían que alguien tan opositor a Infran encabezara Sí. la comisión opositora más importante En de Santa esta Fe, temporada. el juez federal de Santa Fe, uno de los dos que hay, está en detención domiciliaria por sus vinculaciones con el narco. Bueno, y esto, digo, ¿vos cómo lo ves, Daniela Romero? ¿Esto puede avanzar? No lo creo. Apa, tanto lío, después me dice no lo creo. Es lucha de agenda, está bien. Es lucha de agendas un poco... ¿No lo crees? Mira, yo creo que, a ver, yo sigo sosteniendo lo mismo por más que Sostener, Romero. yo sostengo lo mismo. Para mí al gobierno no le interesa ficha limpia ni nada por el estilo, ni tampoco me parece que en este momento, al menos que de pronto les encuentren en este proyecto una carta de negociación por el resto de las vacantes de los jueces federales, una carta de negociación también por los pliegos de la propia Corte Suprema de Justicia, un poco en línea con lo que decía recién Mary. O sea, y esto lo hemos comentado, ficha limpia para el oficialismo fue Claro. una carta de negociación, pero al desgaste, durante toda la primera parte del año, incluso también el año pasado, pero más que nada este año. Entonces, al menos que haya algún tipo de interés en ese sentido, yo creo que realmente no hay una cuestión de sinceramiento en cuanto a, sabes que sí, vamos a hacer todo lo posible para restringir las candidaturas, menos que nada, no solamente por lo que debe la cuestión de qué piensa La Libertad Avanza, sino porque qué piensa un oficialismo, por qué Claro. un oficialismo querría hacer esto. Entonces, bueno, yo creo que no va a tener mucho futuro. Ahora, que los pone, los deja en una exposición a los presidentes de la comisión en cuanto a esos, a si ellos van a querer o no van a querer tratarlo, es otro tema. En una de esas terminan cediendo tratarlo y empieza a haber un tratamiento quizás más lento, Sí. pero me parece que hoy por hoy, en la situación en la que está el gobierno, no creo que vayan a querer impulsar otra agenda que encima viene de parte de la oposición, porque es año la misma electoral. historia. Está, claro. Te están corriendo de vuelta de un lado de la oposición. Para mí sí, para mí yo creo que esto si empieza a tratarse va a ser por una cuestión de no podemos no tratarlo, pero también, a ver, y esto hablando más allá de las especulaciones políticas y de que es año electoral, es un proyecto que es muy interesante, Sí. para mí requiere también de un debate a fondo que va mucho más allá del tema de las candidaturas. Entonces yo creo que no estaría mal de pronto que requiera más tiempo de tratamiento y Claro. que no sea un proyecto que se apruebe rápidamente como fue ficha limpia, aunque con ciertos reparos de parte de los propios legisladores. Tenemos que ir a la pausa, enseguida viene María Caferata y lo hablamos después, pero ayer me decía un consultor una cuestión muy interesante hablando de la ausencia en el momento de votar, del ausentismo. Me dice, mira, hay un dato que lo estamos procesando pero que es muy sugerente. Dice, han ido a votar los que son muy oficialistas o los que son muy opositores, los votos militantes. Cuando vos buscás en ese 40% que no fue, es gente que ni es muy oficialista ni muy opositora que se quedó. Va el militante. Era una cuestión que no era demasiado común, me estaba contando, pero bueno, hablando de causas y causales y distintos temas geográficos en torno a lo que ha sido una importante abstención o ausencia en estas 5 elecciones hasta acá. Viene María Caferata con el tema de la Corte. En un minuto ya volvemos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de La Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas.
La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Bueno, ahí tenemos imágenes de esta Buenos Aires gris, nublada, mucha lluvia durante la noche. Ahora hay agua, pero con muy baja intensidad. Linda, yo prefiero la del sol y los arbolitos verdes, pero bueno, es lo que tenemos. Así que nada, vamos con 11 de la mañana, 31 minutos. Vamos con María Caferata y ya hay como, es una mañana de déjà vu, porque ya Ficha Limpia lo habíamos tratado y el tema de la corte en algún momento también. A ver, verdad. ¿corte de cuánto, María? ¿Qué viene? ¿Vos Contame. cuánto querés? Sí, esta es una mañana judicial. Yo, Pato Méndez. fuera de broma, me parece que una corte de 5 y 7, si van a trabajar y si están representados en los distintos ámbitos del derecho, el civil, el penal, creo que de 5 o 7 podría funcionar. A mí esa de 19 a 25 me parece una enormidad. Está bien. Y más Estás con plata para la el casta. proyecto del senador Romero. Entonces, Romero, Juan Carlos. ¿Te gusta el proyecto de Juan Carlos Romero, aliado del gobierno nacional? Ha funcionado muchas veces como medio jefe de bloque de la Me Libertad importan las Avanza. leyes, no de dónde vengan a mí, Café. Está bien, muy Dale. bien. Hoy No, sí, pero a hoy, ver. hoy adelantaste más institucionalista entonces. Sí. A ver, ¿por qué estamos haciendo estos chistes? Porque el día de mañana en el Senado, del otro lado de Pasos Perdidos, va a empezar a tratarse un total de 7 proyectos que reforman la Corte Suprema de Justicia. Y vos decías, ¿esto es un déjà vu? Sí, absolutamente, porque esto fue el contexto en el cual se dieron todas las negociaciones para designar las vacantes que había en la Corte Suprema de Justicia. Cada vez que al peronismo se le planteaba si iban a dar los votos o no a Ariel Lijo, la respuesta que había del otro lado era: puede ser, no nos cae mal, pero nosotros tenemos que tener nuestro propio candidato porque el hijo no es nuestro. Y eso se planteaba siempre en el marco de hay que ampliar esa Corte Suprema, que dicho sea de paso, y después lo vamos a repasar, fue modificada ya 2 veces en los últimos 20 años. Y siempre era entre los mismos números, ¿no? 5, 7, 9, esos Empezó números 5 con impares. Alfonsín, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Ahora vamos a repasar. Entonces, A ver. la idea es que en el Senado, mañana a las 13 horas, en Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Justicia, se empiecen a tratar proyectos de diversos partidos políticos, porque tenés el de Romero, que le gusta a Pato, tenés de Zapag, de la Unión por la Patria, el de la senadora Jiménez, de Unión por la Patria, de Fabio Fama, de la Unión Cívica Radical, tenés de Crexel, Neuquina, también tenés de la senadora Silva de la provincia de Río Negro y también tenés de la senadora Vigo de la provincia de Córdoba. Es decir, acá todos y todas tienen un proyecto para impulsar modificaciones en la Corte Suprema. Yo traje 2 para tener más o menos un lineamiento general de qué es lo que se va a debatir el día de mañana. El más fuerte, porque fue el primero que lo presentó hace ya unas semanas y un poco despertó las alarmas respecto a si el gobierno quería o no una reforma de la Corte Suprema de Justicia, fue el de Romero. El proyecto de Juan Carlos Romero, que dicho sea de paso, el gobierno nacional después salió a desentenderse, dijo: esto es un proyecto del senador, no tiene nada que ver con nosotros, pero bueno, se habilitó el tratamiento de los proyectos. Lo que hace es muy sencillo, amplía de 5 a 7 el número de los jueces de la Corte Suprema y establece, él no lo llama paridad, pero es algo similar a una paridad, que dice que hasta 5 jueces de esa Corte Suprema pueden ser del mismo sexo. Es decir que por cómo es la dinámica propia de la Corte Suprema, hoy tenemos una Corte Suprema de Justicia que tiene solamente 3 y los 3 son varones, es hasta 5 pueden ser varones, después 2 mujeres hay que poner, ¿no es cierto? Y un poco todo. Ahí podría haber un guiño, bueno, el kirchnerismo pide lo mismo, ¿no? El kirchnerismo es más fuerte, ¿no? Pide que haya paridad absoluta. Sí. Tiene que haber la misma cantidad de mujeres que de varones, no un cupo mínimo, porque si ves el proyecto de Zapag, creo que está en la próxima placa. Proyecto de Silvia Zapag. Ahí está. Lo que hace es ampliarlo, plantea la paridad, pero lo amplía a 15 jueces de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Es mucho más amplio y va a ser interesante. ¿Vos te imaginás lo que es una Corte Suprema de 15 jueces? De hecho, tenés que modificar las instalaciones o cambiarlas de Plaza Lavalle. Ahí no entran 15. Bueno, se podría reutilizar algunas inventan un Comodoro Pi. oficinas. O un anexo del Congreso, sí. Y también es la propia dinámica, ¿no? Porque qué es lo que pasa en otros países de América Latina donde tenés tantos jueces de la Corte Suprema que por lo general es como vos decís, cada uno tiene su especialización. Hay penalistas, hay constitucionalistas, hay especialistas en derecho comercial. Se suelen organizar en salas, ¿no es cierto? Entonces los fallos que tienen que ver con un tema lo trata primero una...
Si soy especialista en familia y me viene un tema comercial, que lo traten los especialistas en temas comerciales, la verdad. Sí, el Me problema parece, de eso pero es bueno. que muchas veces las causas atraviesan. A veces El tema es distintas cuestiones. cuando Sí. se especifica demasiado y Sí. vos decís, bueno, cada uno se refiere solo a su propio nicho y perdés un poco una mirada Sí, más integral pero de la si me tengo que justicia. operar de tibia y peroné, prefiero un traumatólogo y no un neurólogo, ¿no? Está bien. Ok. Por eso, bueno, por eso, pero bueno. Cortes Sí. supremas más amplias derivan Sí. en este tipo de dinámicas. Ahora, son proyectos que se van a empezar a debatir el día de mañana, pero lo interesante es pensar un poco 15 jueces de la Corte. ¿Qué Corte Suprema de Justicia tenemos hoy en día? Hoy la de ¿Tenemos? 3. Sí, o sea, la Corte Suprema hoy en día es de 5 integrantes. De esos 5 integrantes hay 2 vacantes y está funcionando de manera medio renga, porque vos tenés Totalmente. a Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosati y a Ricardo Lorenzetti, que sí o sí tienen que fallar por unanimidad, o si no, hay que designar un conjuez. Y en una dinámica de poder interno de la Corte muy complicada, con un Ricardo Lorenzetti que ha tendido a diferenciarse de Sí. Rosati y Rosenkrantz, siempre está al borde de que la Corte deje de funcionar, porque es un proceso largo, la designación de conjueces, no es sencillo, tiene que haber sorteo, se tiene que elegir de una terna, son procesos burocráticos muy alargados y ya una Corte Suprema Sí. que adeuda muchos fallos. ¿Y Claro, cuál es totalmente. siempre la recriminación y el planteo por el cual se necesita más jueces en la Corte Suprema? Porque funciona tan lento la Corte Suprema que por ahí te dicen, bueno, entonces por ahí necesitan más jueces. María, 10 segundos ahora. Pregunto, Romero, esto en Balcarce 50. Ah, sabía que me ibas a preguntar por esto supuesto, y vine vos que sos preparadísima. el termómetro. A ver, y muy escéptica muchas. ¿Esto va a andar? ¿Qué te dicen ahí? No. Vos querés preguntarle para que te diga que no. Le encanta que le cuente que no. Te juro que no. No, mira, Pero a lo mejor lo impulsan desde acá, digo. A lo mejor hay no. números, Hubo alguna versión de no, mira, el gobierno está dando luz verde. De que yo Por creo que hay eso. algunos senadores ilusionados con eso, pero la verdad es que es todo una bomba de humo. A ver, primero y principal, lo que dijo Mary. El proyecto de Juan Carlos Romero, por más que sea aliado del gobierno, en la Casa Rosada no se hacen cargo para nada, dicen que no les interesa y no es un tema que ellos tengan en agenda, no tuvieron en agenda durante todos los meses anteriores tampoco y esto me lo han dicho en reiteradas ocasiones, no quieren tratar la ampliación de la Corte Suprema este año, por más que en el fondo estén de acuerdo con que es una reforma que eventualmente quieran impulsar. No este año, pero ¿qué pasa? El Senado un poco también los termina presionando, Pato. No les quedan muchas opciones. Entonces, en algún punto como que habilitan que se empiece a tratar, pero sin ánimos de que esto realmente llegue a ningún lado. Pero, ¿qué pasa? En el medio lo van a usar esto. Y lo van a usar no solamente para negociar los pliegos de la Corte Suprema de Justicia, que hay que ver cuándo los mandan, porque ¿Van a mandar? no lo sé. Ah. Hay algunos que dicen este año no, o sea, antes de las elecciones no, hay otros que te dicen puede ser que antes de las elecciones sí. También hay mucha presión de parte del Senado en cuanto también a el resto de las vacantes de la Justicia Federal y lo que te dicen es tanto los pliegos de la Corte Suprema como los pliegos de la Justicia Federal van de la mano. Entonces puede ser que esto también facilite esa negociación, se habilite para negociar, por más que el gobierno no tenga intención de hoy que esto se apruebe. Mientras también aprovechan para negociar la AGN. Porque el tema Otra de vez la la AGN apareció. Bueno, Está seguramente ahora lo va a desarrollar mejor Mary, pero también es un tema que se cuela por la ventana y que no es casual que sea parte del temario del plenario de Ahora, mañana. María, te pregunto, si la Corte va de 3 a 15, lo que significa hoy el poder para Rosati, para Rosenkrantz, claro, y para el tercero, para Lorenzetti, digo, entre 3 son claves, un triunvirato, ¿no? Sí. Si son 15, ese poder se diluye absolutamente, me Absolutamente. parece. Entonces, ahí hay que Dale. prestar atención a lo que quiere Horacio Rosati. No Horacio Rosati, que quiere? recordemos, se tuvo que autovotar como presidente de la Corte Suprema, porque de vuelta, la vacante de Elena Hayton está hace muchísimos años. La de Juan Carlos Maqueda, en todo caso, Principios de es del año Alberto pasado. Fernández era Hayton. Ahí hay una vacancia que se arrastró durante todo el gobierno del Frente de Todos y que es uno de los ejemplos más utilizados dentro del propio peronismo sobre cómo puede ser que tuvimos la oportunidad para designar un juez de la Corte y nos pudimos poner de acuerdo para designarlo. Llegamos al Por gobierno de Javier Milei y ellos tienen la posibilidad de designar No nombraron al dos. procurador. No pudieron ni nombrar un procurador. Entonces, y el poder que ha tenido Rosati, tenía más poder cuando estaba Maqueda, porque recordamos que el triunvirato era ellos 3 y Lorenzetti siempre fallando en disidencia.
ahora tenés que forzar una conversación un poco más amplia, porque si no, Ricardo Lorenzetti falla de otra manera y no podés firmar ningún otro fallo. Recordemos que cuando ese mes, un poquito más de un mes, que por ejemplo García Mansilla funcionó como juez de la Corte designado en comisión, firmó muchos fallos con la dupla Rosati y Rosenkrantz en su momento. Entonces, las dinámicas de poder que se van generando en la Corte Suprema de Justicia van cambiando. Lorenzetti quiso modificarlas con la incorporación de Ariel Lijo y volver a ser él presidente de la Corte. El cálculo que hace también Lorenzetti es que a Rosati no le quedan muchos más años para poder ser juez de la Corte y Lorenzetti quiere volver a ser presidente de la Corte. Perdón. A Rosati, te digo, nació en la ciudad de Santa Fe, Rosati debe tener 68, 69, le quedan 6 años todavía, un tiempito. Y Lorenzetti más joven, entonces... Lorenzetti más joven. Rosenkrantz me parece que debe estar más cerca. Un poco más cerca. Sí. Entonces, bueno, son las... Porque Rosenkrantz ya era un hombre importante en el comienzo de Alfonsín, ya era un hombre importante. Así que de andar más cerca a Rosati me parece... Perdón, Rosenkrantz que Rosati de los 75. Y recordemos, Rosati y Rosenkrantz designados durante el gobierno de Mauricio Macri, también primero designados por decreto, pero tuvo que echarse atrás por la presión que hubo hasta dentro de Juntos por el Cambio, los termina llevando al Senado y con acuerdo del peronismo, porque Rosati era peronista y había sido funcionario de Néstor Kirchner, incluso ministro fue, termina siendo aceptado. Bueno, no se pudo durante el gobierno de Milei. Entonces lo que se plantea es una ampliación. Pero yo te decía, Pato, que hubo en los últimos años varias modificaciones de la composición de la Corte. Hay hay bibliotecas en defensa de cortes más grandes y cortes más chicas, según a quien le preguntes, pero en términos concretos, la discusión por la ampliación de la Corte es muy larga. Ya en los 90 vos tenías que, lo que se conocía como la Corte Automática, la mayoría automática de Menem, que pasa a tener 9 integrantes. Antes de eso, durante el gobierno de Alfonsín tenía solo 5, pasa de 5 a 9 y después, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, vuelve a 5 integrantes de la Corte Suprema. Es decir, fue el kirchnerismo el que reduce esa Corte Suprema. Esta foto es lo que mejor refleja la atomización política y la falta de liderazgo. Cuando vos tenés un dirigente político líder, te puede gustar o no, pero Menem dijo 9 y había 9. Kirchner dijo 5 y había 5. Alfonsín lo mismo. Acá, bueno, ha ido alternando el poder político, pasó el PRO, llegó la Libertad Avanza, hubo un interregno peronista, hay un liderazgo político en duda, lo intenta consolidar Milei, pero mientras no esté consolidado se refleja en la Corte, me parece, ¿no? Y la Corte sin poder político para ordenarla. Y que termina derivando en que, de vuelta, ¿no? Lo mismo que pasa con la AGN, que todas estas instituciones que forman parte del Estado terminan truncas y terminan sin poder funcionar porque no se pueden poner de acuerdo. Entonces, mejor que no funcionen y queden como están que sentarse a conversar entre diferentes fuerzas políticas para encontrar candidatos más o menos similares. Después, yo traía lo de Cristina porque en el 2006 la reforma y la llevan a 5 de vuelta, ¿no? Primero fueron 7 y después 5. Pero en 2022, durante el gobierno de Frente de Todos, hubo un intento de volver a ampliar la Corte Suprema de Justicia. Fue un intento muy extraño en el marco de que iba a salir el fallo de la causa vialidad de casación penal. Había una disputa muy fuerte ahí con la justicia. Y era para que acompañen los senadores, ¿no? Me parece. Sí, salió solamente la media sanción, solamente estuvo en el Senado. El peronismo tenía la mayoría en el Senado en ese entonces. Y lo que establece es una ampliación de la Corte de vuelta a 15 integrantes con paridad de género y con una lógica de regionalización. ¿Qué quiere decir esto? Que como la mayoría de los jueces son de Santa Fe o son de Buenos Aires, los senadores planteaban que tenía que haber uno de la Patagonia, tenía que haber uno del NEA, tenía que haber uno del NOA. Entonces, había como cupos por regiones, aparte de género. Porque, digo, vos decís acá 15 jueces de la Corte, paridad de género regionalizada. Hablaban incluso de 23 o 24, le está sumando acá los 5, ¿no? El primer proyecto del gobierno de Frente de Todos fue tener 24 jueces de la Corte. Y uno era designado por el Poder Ejecutivo. Era una Tenemos la más ancha, que es la 9 de julio, la más larga que Rivadavia, y la Corte más grande. La verdad que no. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Querés ver cuánto tienen otras Cortes Supremas de Justicia de América Latina? ¿Cuántos integrantes tienen? Argentina es el país que tiene la Corte Suprema de Justicia más chica
de Por el- toda América Latina. Vos tenés que Bolivia y Paraguay tienen 9 jueces de la Corte. Tenés que Brasil tiene 11 jueces de la Corte Suprema. Perú tiene 19. 9. Colombia tiene 23 jueces de la Corte Viste, Suprema. bueno, con nosotros le íbamos a ganar Venezuela con... no claro. la anoté, pero también creo que tiene 27 jueces de la Y Corte la justicia Suprema. funciona en todos lados de maravilla, ¿no? Bueno, eso es así, Sí, pero lo que quiero decir es que un planteo que te hacen los senadores es, la verdad, si vamos a compararnos con el resto de los países de América Latina, Argentina quedó sola con un juez de Totalmente, 5, sí, la gran totalmente. mayoría las han ido ampliando y de vuelta, la insistencia siempre que hay, cuando hablamos de justicia, del problema de la lentitud para tratar la mayoría de los casos. Esa es la principal falencia que identifican incluso en las encuestas que le recriminan a la justicia que funciona de manera lenta. Romero y Caferata, preguntas puntuales, porque me encantó, la verdad, el tema de la reforma en la Corte, el tema de ficha limpia, pero, a ver, cuestiones conducentes, efectivas y concretas. Régimen penal tributario. El gobierno te dice, che, estamos instrumentando con un reconocimiento importante de Cristina algunos cambios, los dólares del colchón, poder transferir en vez de 5 millones, 50 millones de pesos, no critiquemos pavadas, dijo Cristina, pero se indica que para agilizar la cuestión de los dólares del colchón hacen falta normas legales que tienen que ver con el régimen penal tributario y ley cambiaria. ¿Eso se supone que debería llegar dentro de poco? ¿Se sabe algo? Mira, hasta donde yo tengo entendido, la idea es que se presente el proyecto y que se trate y que se apruebe. Hay un cierto optimismo de parte de algunos funcionarios con respecto de que con la ayuda de los gobernadores van a poder aprobarlo. Yo sabes cómo soy. No, sí, Escéptica. militante del escepticismo, exactamente. Claro, no sé, pero para acá, digo, no pueden porque hacer magia los esto no gobernadores es como en el Senado. discapacitado o como jubilado que el gobierno dice, mira, no tengo plata, no me muevo y me banco los costos y hasta así todo en el debate político a lo mejor no me va mal diciéndole que no a todo. Acá me parece que lo necesitas para el tema es el aceitar siguiente, cuestiones, claro, ¿no? el tema es el siguiente, que es un poco lo que, ¿por qué justifica también el ministro de Economía, Luis Caputo, por qué hacen este proyecto de ley? Porque básicamente también las medidas que ya van a empezar a regir a partir del 1 de junio por decreto. Claro. El impacto que tengan estas medidas y la eficacia va a depender de la confianza que tenga la gente en la seguridad jurídica. Pero Entonces, aparte, un poco lo que va a apuntar es a que después no se pueda volver para atrás. Entonces, a partir de eso es que le ponen mucha hincapié Pero al perdóname, proyecto de no ley. es solo la confianza. Los contadores, cualquiera, te dicen, hacele caso al gobierno, pero después que te la ley. Primero la ley, te dicen, ¿viste? Es que por si eso, no tenés la por norma eso es tan legal, importante. no muevas nada, claro. Ahora, Claro. el gobierno ha hecho muchas veces la de hacer un anuncio y después nunca más mandar el proyecto o mandarlo Son y no apreciaciones tratarlo. tuyas. No, dale, No sé, sí. especialmente Schwarzenegger, que todavía Hay estamos mucho. esperando la ley Hojalasca. La ley Hojalasca no va a suceder. Sí, hay No, claro, ya está. muchísimo de Pero, eso, por ejemplo, sí. para irte al ejemplo más cercano, el Sí. DNU de la reforma migratoria. No, claro. Todavía no está. Entonces, bueno, ha sucedido eso. Yo no creo, Pato, que este sea ese caso. Para mí Van a tener no que lo tienen hacerlo. listo para mí tampoco, porque de hecho, recordemos que el anuncio medio que se cocinó en una especie de un mes Sí. y hasta 2 días antes del anuncio decían no va a haber proyecto de ley y después dijeron, che, al final sí va a haber Es proyecto que de los ley. contadores te dicen, ¿sabes cuál es mi problema? Si vos mañana sacaste del colchón $50.000 y lo llevaste al banco y dentro de 6 meses, si hay una ley que te pregunta, vas a tener un problema. Por eso, hacelo, pero primero haya una norma legal respaldándote. Yo creo que, no, a ver, los decretos van a empezar a regir ahora, o sea, Sí, a los partir decretos sí, del pero 1 de junio. El contador te dice la ley, pero bueno, dale. Sí. A ver, después, para mí se va a tratar, se va a intentar tratar y que se va a intentar aprobar. Confían en que pueden tener la ayuda de los gobernadores, por supuesto que también del peronismo. Eso para mí en la Cámara de Diputados no es tan difícil, pero por supuesto que en el Senado hay una cuestión que no podemos obviar, que son los 34 del peronismo. Pueden haber también sectores del peronismo, por supuesto, que estén de acuerdo, pero también hay que pensar en algo, Pato. El gobierno te va a mandar el proyecto de ley para cambiar los años de prisión por evasión, que te va a cambiar a cuántos años puede ir para atrás el ARCA, o sea, las facultades que tiene el ARCA. ¿Vos te pensás que los diputados y senadores no van a querer debatir y pensar en alguna modificación? Eso pensaba. Además, Cristina te convalidó una cuestión que es la cuestión operatoria, que dijo, che, en lugar de transferir determinado monto, se van a poder transferir 50 millones de pesos. Ponele que tienen todos el aval, incluso en la oposición. Sí, bueno. Para mí es inevitable que se empiece a poner
poner sobre la mesa la letra chica del proyecto y empezar a ir, como fue con la ley base, por supuesto, Bueno, ¿no? Es Ir lo que explicaba Milei, te dice, si yo me ponía a discutir, no había ley base. Exactamente, lo mismo con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por qué fue vía DNU. En este caso no pueden hacerlo vía DNU, por supuesto, porque es materia tributaria. Entonces, para mí va a ser un tratamiento complicado que por ahí puede llegar a tener buen puerto, que puede llegar a aprobarse, incluso con el apoyo de la oposición, pero que no va a ser fácil, no es que va a pasar como agua y que en una cuestión de un mes vas a tener aprobado este proyecto y que encima todavía no hubiera luz del sol, por María, supuesto. un tema que es muy sensible, porque la verdad que uno mira mucha reunión de comisión, pero cuando ves lo que pasa en discapacidad, el clima es otro, las demandas son otras, y aparece este dato central de la OPC, Oficina de Presupuesto del Congreso, diciendo atender la discapacidad costaría 0.4. ¿Eso es un dato? ¿Tiene alguna explicación política? ¿Puede ser que haya alguna negociación con el gobierno para decir atendemos la mitad o nada de nada? A ver, como todos los temas sensibles, la disputa es fundamentalmente simbólica. Vos tenés un gobierno nacional que ya anticipó que todos estos proyectos que la oposición quiere impulsar, que generan costos fiscales, los va a vetar el aumento de las jubilaciones, de la misma manera que ya la vetó hace un año, va a vetar la declaración de la emergencia de discapacidad. Después está en manos de la oposición si puede juntar esos 2/3 para resistir al veto. Me parece que ahí que esa ecuación no cambia. Lo que cambia en todo caso son la composición política de las mayorías que cada sector puede tener. Hay que prestar atención a lo que hace el PRO, hay que prestar atención fundamentalmente a lo que son esos 10 diputados macristas que todavía no se terminan de sentir del todo cómodos con la fusión con La Libertad Avanza, pero en principio vos tenés una situación de emergencia afectiva de discapacidad, una oposición que está intentando impulsar ese proyecto, que iba a haber sesión esta semana, pero no va a haber al final y se va a pasar para la semana que viene, con el antecedente de la semana pasada que no hubo quórum. Claro. Entonces, estas mayorías en la Cámara de Diputados son muy cambiantes, un día lo tiene la oposición, el otro día lo tiene el oficialismo, se va a intentar avanzar. El panorama que siempre pasa con estas iniciativas es que del otro lado está el veto. Entonces es muy difícil proyectar sobre lo que puede pasar con la iniciativa opositora sabiendo que todo lo que se plantee Javier Milei lo va a vetar. Y eso no parece que va a ser que vaya a cambiar. Yo le pongo muchas ganas, pero Caferata dice veto 1, veto 2 y veto 3. Y Romero dice yo soy escéptica. Es muy complicado para mí. Pero muy complicado, yo le pongo ganas. Me tengo que ir. Es el color de la época. Este es un gobierno que no ha tenido Este año va a ser así, me tengo que ir. María, muchísimas gracias. Daniela, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos y nos vamos con imágenes de esta Buenos Aires de otoño y con lluvia. Nada más, gracias, buenos días. Enseguida la continuidad de DTV.